Este mes de octubre es el mes de la resistencia indígena y para tal fin el gobierno revolucionario ha programado toda una serie de actividades para recordar lo que ha sido la batalla de los pueblos ancestrales por la soberanía y la autodeterminación de estas tierras que ahora son conocidas como Venezuela. En tal sentido, vamos a conversar en esta parte de nuestro programa 360 con Aloa Núñez, quien es titular de la cartera de pueblos indígenas y a esta hora se incorpora a nuestro programa 360. Bienvenida, ministra. Gracias, Boris. Bueno, aquí estamos, ¿no? Hoy anunciando al país todo lo que vamos a tener en este mes de octubre, mes de la resistencia indígena, donde vamos a tener diferentes actividades, desde el Gran Congreso Indígena, el primer Congreso de Pueblos Indígenas del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde tendremos la participación de más de 700 delegados a nivel nacional. Importante destacar que van a ser electos por los propios pueblos indígenas, no van a ser electos por parroquia, por municipio, van a ser electos por pueblos indígenas, a fin de que podamos tener la participación de los más de 40 pueblos indígenas que hacen vida en el país. Además, vamos a tener ese proceso desde el 2 hasta el día 6 de octubre, donde van a estar haciéndose asambleas en todo el país para elegir a nuestros delegados y delegadas. El 12 de octubre estaremos instalando este congreso en el estado Anzoátegui. Hasta ahora lo tenemos previsto hacerlo allí, donde vamos a tener reunidos a todos estos delegados y delegadas. Vamos a tener también a miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, a la dirección nacional, a nuestro primer vicepresidente. Por supuesto, nuestro presidente está cordialmente invitado a esta gran actividad, que además ha dado todo el apoyo, como siempre, a los pueblos y comunidades indígenas para desarrollar todas las actividades. Allí estaremos discutiendo diferentes temas, desde el tema educativo, el tema cultural, importantísimos para lograr la descolonización nacional, porque lo creemos como una herramienta fundamental para lograr este objetivo. Además estaremos discutiendo el tema económico, que es fundamental, cómo desde los pueblos indígenas podemos aportar, blindar, fortalecer el plan de recuperación económica que ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro. También estaremos hablando del tema de fronteras, el tema de la soberanía nacional, que son temas fundamentales para los pueblos indígenas. Sabemos que la mayoría de los pueblos indígenas ocupan municipios fronterizos, viven en municipios fronterizos, y es fundamental este tema. Además estaremos hablando de la comunicación, de las nuevas tecnologías, pero como herramientas para el desarrollo con identidad de los pueblos y comunidades indígenas. Son parte de los temas que vamos a estar discutiendo en este congreso. Además estaremos entregando el jueves 11 viviendas indígenas, jueves de vivienda. Estaremos con la gran misión Vivienda Venezuela entregando viviendas indígenas desde el estado Zulia y en diferentes partes del país. También en la semana del 16 al 19 de octubre estaremos entregando 200.000 morrales a los niños y niñas indígenas de todo el país, en las diferentes escuelas indígenas, en los últimos rincones del país. Ahí estaremos entregándoles a nuestros niños, a nuestras niñas, sus morrales escolares con sus útiles escolares. Y en la penúltima, ya en la última semana del mes de octubre, estaremos desarrollando los octavos Juegos Indígenas en el estado Lara, con más de 500 participantes, más de 500 atletas que participarán en estos octavos juegos. Allí estaremos las diferentes disciplinas: arco y flecha, cerbatana, canotaje, carrera de guaturas, rayado de yuca. Allí estaremos participando los indígenas, un poco para fortalecer, como es política de nuestro gobierno bolivariano, la cultura, los saberes ancestrales de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Obviamente en Revolución se han logrado muchas cosas en beneficio de los pueblos indígenas, cosas que en otros países no se han logrado, cosas que en otros países solamente son un sueño. Sin embargo, como siempre, la revolución va mucho más allá. En su criterio, ¿cuáles son las cosas que aún restan por hacer? ¿Cuáles son los retos en la reivindicación histórica de los pueblos indígenas que aún debe acometer la revolución? Fíjate, tenemos que seguir profundizando en el tema educativo, en el tema cultural. Creemos que es un reto para los pueblos indígenas y desde los pueblos indígenas lograr la verdadera descolonización de la patria, ¿no? Y creemos que la cultura, creemos que la educación es fundamental. No solamente una educación que parta solo para pueblos indígenas, sino para toda la nación, para todos los niños, las niñas, en todos los niveles. Y es un salto que debemos dar. En tiempos constituyentes es fundamental nosotros poder lograr la progresividad de los derechos de los pueblos indígenas, y creemos que eso es un elemento fundamental. Otro tema importante es el tema de tierras y hábitats indígenas. Es un tema donde tenemos que trabajar, pero que no es una decisión que solamente depende del gobierno bolivariano, no, depende también de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces allí todos los pueblos y comunidades
comunidades también podemos ponernos de acuerdo para poder avanzar en el tema de la demarcación, en el tema de tierras, en el resguardo de nuestra tierra, en la protección de nuestro ecosistema, de nuestra madre tierra, que es la Pachamama, fundamentalmente para poder avanzar en este tema de demarcación y tierra de los pueblos y comunidades indígenas. Son parte de los temas que definitivamente tenemos que seguir avanzando, seguir trabajando, profundizando en el tema productivo de los pueblos indígenas, no en el tema de industrialización y desaparecer lo que se hace desde lo originario, desde los propios, desde la base de la comunidad, sino cómo fortalecerlo e introducir esto a lo que es ese plan de recuperación económica que tenemos el país. Son, yo creo, parte de los retos, de los desafíos que tenemos los pueblos indígenas y que vamos a estar debatiendo y que seguiremos trabajando, por supuesto. Para la celebración de este 12 de octubre, ¿qué estaremos viendo dentro de lo que es el recordatorio de la resistencia de los pueblos indígenas? ¿Qué actividades han programado ustedes? Bueno, fíjate, lo primero, ahí vamos a estar en el Congreso y desde allí vamos a estar seguramente nuestro presidente o quien él designe anunciando, dando nuevos elementos para seguir avanzando dentro de la revolución. No quiero yo ser esos anuncios, le corresponde a nuestro presidente Nicolás Maduro, sé que van a ser muy importantes para los pueblos y comunidades indígenas para poder seguir avanzando en elementos que nos va a aprobar, elementos que va a anunciar para seguir avanzando en lo que es la participación protagónica de los pueblos y comunidades indígenas en la vida nacional, en la vida de la patria y a nivel mundial, por supuesto, y seguir siguiendo ejemplos para todo el mundo. Obviamente el tema de los pueblos indígenas muchas veces también intenta ser infiltrado para utilizarlo como una especie de arma arrojadiza contra el gobierno. Sin embargo, también ocurre muchas veces que estos intentos fracasan. ¿Y a qué me refiero puntualmente? A la elección que hubo en la Gran Sabana de los pueblos ancestrales, los pemones, en la cual la tendencia que apuntaba hacia una especie de Estado Pemón, Nación Pemona, fue derrotado de forma bastante estruendosa, en una proporción de 3 votos a 1, por los propios pueblos indígenas, que obviamente han reaccionado con conciencia ante lo que han sido estos intentos de infiltrarlos y utilizarlos para atacar la revolución. Yo quisiera un poco su reflexión sobre esto, sobre lo que ocurrió en la Gran Sabana. Fíjate, yo creo que primero el compromiso y la propia voluntad que manifestó el propio pueblo Pemón, ¿no? Inmediatamente al salir esas acusaciones, otra acusación además falsa, salieron inmediatamente el pueblo Pemón a decir es falso, es mentira, aquí el pueblo Pemón es un pueblo venezolano, forma parte de la patria venezolana, somos hijos del libertador Simón Bolívar, somos hijos de Guaycaipuro, pertenecemos a esta patria y estamos aquí para defender la soberanía nacional, para defender la patria, y eso fue lo primero que hicieron el pueblo Pemón, ¿no? Entonces, primero, hacer ese reconocimiento al pueblo Pemón y segundo, bueno, decirle que a todo el mundo, a aquellos que pretenden intervenir en la vida de los pueblos y comunidades indígenas y que no han entendido que los pueblos indígenas pertenecen, forman parte de este proceso revolucionario, defienden este proceso revolucionario, que por fin lo puedan entender. El pueblo indígena solo ha tenido voz y ha tenido participación gracias a la revolución bolivariana, gracias al comandante Chávez, gracias al presidente Nicolás Maduro, que se ha encargado de cumplir cabalmente ese legado, de cumplir y darle participación verdadera, protagónica a los pueblos y comunidades indígenas. Desde el momento que convocó a la elección para conformar el Consejo Presidencial, desde el momento que nos convocó nuevamente la constituyente y le dio participación a los pueblos indígenas para que eligieran sus propios voceros, desde ahorita que nos está convocando desde el Partido Socialista Unido de Venezuela a este Congreso, allí vemos reflejado lo que es la voluntad de este gobierno bolivariano y también la voluntad de los pueblos indígenas de trabajar en conjunto, de trabajar como uno solo y de defender esta revolución y por supuesto defender esta patria. Entonces queda claro para todo el mundo, queda claro para todo el pueblo venezolano a nivel mundial que el pueblo Pemón es pueblo venezolano, que el pueblo Pemón defiende la soberanía y defiende la revolución bolivariana, a pesar del intento que pueda hacer cualquier factor de oposición, cualquier transnacional, cualquier injerencia que pretendan hacer dentro de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están claros porque el presidente Chávez nos formó, nos dejó claro y tenemos convicción hacia dónde vamos. Finalmente, las conclusiones del pueblo indígena en el Congreso, ¿cuándo se espera que sean presentadas y sobre todo cuál va a ser el siguiente paso una vez que sea superada esta etapa?
Bueno, nosotros vamos a comenzar las discusiones, como ya lo informamos, el día 12 de octubre. Allí vamos a estar desarrollando 7 mesas de trabajo y el día 14 ya estaremos entregando las conclusiones a la Dirección Nacional de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, a fin de que puedan ser tomadas y sigamos trabajando. Estoy segura también de que la Dirección Nacional dará allí tareas para nosotros seguir profundizando y lograr lo que estamos planteando dentro de estas mesas de trabajo. El gran objetivo es lograr la unificación de toda esta fuerza revolucionaria, de toda esta fuerza indígena que hace vida en las diferentes organizaciones indígenas, que hace vida en los diferentes sectores, pero que todos tenemos una misión, que todos tenemos un objetivo, tenemos una meta, que es defender la revolución bolivariana, que es consolidar cada vez más este proceso revolucionario y por supuesto defender a nuestro presidente Nicolás Maduro y acompañarlo en todas las decisiones que está tomando. Bien, ustedes lo escucharon a Loa Núñez, quien es titular de la cartera de Pueblos Indígenas, en esta entrevista exclusiva para nuestro programa 360. Agradecemos la presencia de nuestra invitada y vamos a un corte, como siempre haciéndoles una cordial invitación para que no cambien de canal y sigan en sintonía de 360 por Venezolana de Televisión. Ya venimos.